Pasando ya a lo que sería el subcapítulo número 5, entramos de lleno a lo que es dinámica molecular y cómo vamos a integrar algunas del resto de las ecuaciones del movimiento para poder llegar a los resultados que nosotros vemos en nuestros computadores. Bien, para comenzar este subcapítulo es necesario recalcar que para la simulación de sistemas biológicos como proteínas y ácidos nucleicos, normalmente las coordenadas iniciales se obtienen de una estructura derivada experimentalmente, a menudo de cristalografía de rayos X o RMN, discusiones que ya hemos tenido extensamente a lo largo del curso. En las simulaciones clásicas de dinámica molecular, las ecuaciones de movimiento de Newton están integradas para todos los átomos del sistema. La dinámica molecular se puede utilizar para generar conjuntos estadísticos que a su vez se utilizan para calcular propiedades energéticas, termodinámicas, estructurales y dinámicas. También se puede utilizar para estudiar la evolución temporal de procesos químicos y biológicos. En esta sección les explicaré los principios básicos que subyacen a la dinámica molecular y les discutiré algunos de los problemas que surgen en las simulaciones de dinámica molecular, cómo elegir un paso de tiempo apropiado, aplicar restricciones a ciertos enlaces y aprender a definir y controlar la temperatura del sistema. Bien, para comenzar esta interesante discusión, tenemos que las ecuaciones del movimiento de Newton se escriben mediante la siguiente ecuación, que ya es archiconocida por nosotros, estoy seguro que sí, y tenemos acá que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, en donde la aceleración la vamos a poder describir como la segunda derivada en función del tiempo. Bien, aquí la fuerza de aceleración y la posición de los vectores en el espacio tridimensional son las componentes x, y, z. Entonces deberíamos calcular las aceleraciones para cada una de estas componentes. Por otro lado, tenemos también que la fuerza es el negativo de la derivada de la energía potencial del sistema, como se ve en la segunda ecuación que está en esta figura, donde particularmente la variable r y x es el componente x de la coordenada de posición de la partícula y f y x es el componente x de la fuerza sobre una partícula y. Se pueden escribir ecuaciones análogas para los componentes y y z. Claramente acá está solamente para la componente x. Bien, continuando, es que se requieren métodos numéricos para resolver las ecuaciones del movimiento de Newton para más de dos partículas independientes. Estos métodos numéricos consisten en utilizar las posiciones y las velocidades en un tiempo determinado t para obtener posiciones y velocidades en un tiempo posterior dado por t más un delta t. O sea, nos movemos en el tiempo una cantidad infinitesimal. Es un paso de tiempo lo suficientemente pequeño como para poder permitir la resolución óptima de las ecuaciones de movimiento. Es decir, si no nos fuéramos moviendo cada intervalos tan cortos de tiempo, la ecuación podría generar algunos problemas y no nos podría conducir a conclusiones certeras. Bien, un método de resolución óptima debe considerar dos importantes características. Primero, se debe conservar la energía, donde la suma de energía cinética y potencial es constante. En segundo lugar, el algoritmo debe ser reversible en el tiempo, donde la inversión de los signos de todas las velocidades da como resultado que los átomos retroceden en la trayectoria de regreso a sus posiciones originales. Lamentablemente, ninguno de los algoritmos actuales conserva la energía a la perfección o es exactamente reversible en el tiempo. Bueno, quizá en algunos cortos periodos sí, pero no necesariamente si es que tenemos mucho tiempo. Bueno, entonces el objetivo pasa a ser diseñar algoritmos que mantengan estas propiedades lo mejor posible, y es acá donde se enfocan los nuevos desafíos. En este ámbito se han desarrollado varios algoritmos para integrar las ecuaciones de movimiento de Newton en simulación de dinámica molecular. El algoritmo de velocidades de Verlet es uno de los más utilizados para lograr esta tarea. Claro
que hay que tener en cuenta que están disponibles muchos otros algoritmos alternativos. El algoritmo de Berlet es una extensión del algoritmo de Berlet original que lleva el nombre de Loup Berlet, un físico francés que fue pionero en las simulaciones de dinámica molecular. En este algoritmo comenzamos con las posiciones RT, o sea, una posición en función del tiempo, y las velocidades BT, o sea, una velocidad en algún determinado tiempo, y se calcula una aceleración a partir de la ecuación de Newton. Utilizando esta misma ecuación, nos faltaría ahora calcular el componente de la fuerza, y esta fuerza se obtiene a través de la superficie de energía potencial mediante la ecuación de descomposición de la fuerza en las componentes de las coordenadas cartesianas x, y y z, vista en la diapositiva anterior. Específicamente sería la segunda ecuación. Luego, las posiciones y las velocidades en el tiempo t y delta t se calculan utilizando las dos ecuaciones que están en la parte izquierda de la diapositiva, que serían las que estoy remarcando ahora. Esa sería la primera, que sería la que nos va a determinar alguna posición en algún tiempo más una cantidad infinitesimal más de tiempo, y luego tendríamos la segunda ecuación que nos va a dar una velocidad en algún tiempo más la misma cantidad infinitesimal de tiempo. Estos tiempos van a ser la misma diferencia, entonces vamos a estar calculando la determinada posición y velocidad en un tiempo un poco posterior al anterior. Bien, se debe considerar que la aceleración en el tiempo t, delta t, así como en el tiempo t, es necesaria para prolongar la velocidad en este algoritmo. Este proceso de propagar numéricamente las posiciones y velocidades se repite muchas veces para generar una trayectoria de dinámica molecular. El algoritmo de velocidad de Berlet es numéricamente estable, fácil de programar y reversible en el tiempo, siendo una excelente herramienta para el estudio de sistemas biológicos a través de dinámica molecular. Además también conserva la energía incluso con pasos de tiempo relativamente grandes. Vamos a conversar posteriormente lo que serían estos pasos de tiempo. Bueno, continuando, es importante elegir un intervalo de tiempo adecuado para la integración numérica de la ecuación de Berlet, y es de lo que justamente hablaremos ahora. Comenzando con esta discusión, es necesario saber que podemos elegir pasos de integración grandes y pequeños, asumiendo como grandes a tiempos de integración que sean mayores a 2 femtosegundos. Recordar que un femtosegundo es 10 elevado a la menos 15, si no mal recuerdo, y un femtosegundo representa lo que sería la vibración de un enlace del átomo de hidrógeno. Entrando en detalle, el uso de un paso de tiempo grande disminuirá el tiempo real de cálculo, pero si el paso de tiempo es demasiado grande, la integración numérica se volverá inestable e inexacta. En la práctica, la estabilidad de la integración numérica se puede probar analizando la conservación de energía y la reversibilidad en el tiempo. Muchos algoritmos, incluido el algoritmo de velocidad de Berlet, asumen que las aceleraciones y velocidades son constantes en un intervalo de tiempo determinado. Por lo tanto, el paso de tiempo está limitado por el movimiento de frecuencia más alta que debe simularse. En las simulaciones a gran escala, a menudo los enlaces que involucran hidrógeno, como los enlaces carbono-hidrógeno, están asociados con los movimientos de frecuencia más alta y por lo tanto permanecen restringidos solamente en algunos. Es decir, permanecen fijos las longitudes de enlace de equilibrio, en sus longitudes de enlace de equilibrio. Es decir, yo no voy a ver el estiramiento o no voy a ver a menudo el estiramiento de un enlace carbono-hidrógeno a lo largo de una simulación molecular, en algunos casos. Bueno, congelar estos movimientos de alta frecuencia con restricciones permite utilizar un intervalo de tiempo mayor, por lo tanto, acelera el cálculo. Un paso de tiempo típico para las simulaciones de dinámica molecular clásica está entre aproximadamente 1 y 2 femtosegundos. Tenemos que recordar que también hay otras alternativas en las que, por ejemplo, se hace una repartición de masas, en donde se le entrega un poco más de masa a los átomos de hidrógeno para poder así integrar en mayores escalas de tiempo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una simulación dinámica a un femtosegundo,
y el tiempo real de mi simulación. Por ejemplo, voy a tener un femtosegundo, y mi simulación, el tiempo que yo quiera simular, que sea, no sé, 100 nanosegundos, se va a demorar un día. Si yo doblo la integración del tiempo, o sea, ahora paso a tener un tiempo de integración de 2 femtosegundos, voy a tener que mi simulación en tiempo real la voy a acotar a la mitad de tiempo, es decir, solamente voy a estar simulando durante medio día. Aún así, si puedo seguir subiendo mediante algunas técnicas para restringir los movimientos exacerbados que puedan tener los enlaces de hidrógeno con el carbono, voy a tener, por ejemplo, que paso de tener un tiempo de integración de 4 femtosegundos, podría tener un paso de integración de 4 femtosegundos, en donde se va a ir moviendo demasiado rápido la dinámica. Pero como yo le atribuí un poco más de masa a los hidrógenos, voy a tener que esta atribución de masa, el movimiento se va a hacer mucho más armónico, lo que me va a permitir integrar en tiempos tan grandes como 4 femtosegundos. Lo que me ayuda a mí integrar en tiempos de paso grandes es que, como ya había dicho anteriormente, cuando tenía un femtosegundo se iba a demorar un día. Cuando tenía 2 femtosegundos en integración de tiempo, medio día. Si yo llegara a tener un paso de integración de 4 femtosegundos, mi simulación va a poder simularse en, por ejemplo, un cuarto de día. Imagínense si extrapolamos esto a semanas o a meses, el tiempo que se puede ahorrar en cálculo es mucho. Aparte también siempre va a depender de la cantidad de máquinas y los recursos computacionales que se tengan disponibles en el centro de cómputo. Bueno, en otro tema, actualmente las trayectorias de dinámica molecular a menudo se simulan durante decenas o cientos de nanosegundos, lo que a nosotros nos puede llevar un par de semanas de tiempo real, lo que estábamos discutiendo recién. Algoritmos más eficientes y computadoras más rápidas han permitido a los investigadores que realicen trayectorias de dinámica molecular en escalas de tiempo de microsegundos e incluso más largas. Los enfoques de grano grueso o coarse grain, donde el sistema se describe en términos de sitios compuestos por muchos átomos, han permitido trayectorias de dinámica molecular aún más largas. El mismo efecto que produce que se agrupen muchos átomos dentro de una gran esfera hace que se acorte también los tiempos de simulación, ya que particularmente vamos a tener menos partículas a cuales les vamos a tener que estar calculando cada una de las ecuaciones que ya hemos estado viendo a lo largo de esta revisión. Sin embargo, estos enfoques de grano grueso no retienen la información a nivel atómico que proporcionan los campos de fuerza de todos los átomos, aunque actualmente también existen metodologías que permiten llegar hasta cierto punto en coarse grain, remapear el actual sistema que se tiene en esta metodología y transformarlo a un sistema all atom, aunque de todas formas se pierden detalles precisos en cuanto a distancias, ángulos y torsiones de los enlaces. La temperatura para la simulación de dinámica molecular es proporcional a la energía cinética del sistema, que se puede expresar en términos de velocidades atómicas. Esta relación puede entenderse en el contexto de la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Ahora, con respecto a las siguientes ecuaciones, no me detendré mucho tiempo, porque ya hemos visto de ellas en capítulos anteriores. Continuando con la explicación ahora breve de estas ecuaciones, tenemos que la ecuación para una sola partícula o un átomo de masa m está determinada por la ecuación que tiene la velocidad al cuadrado, que sería la que estamos remarcando en este momento, y va a estar particularmente para un solo átomo. Por otro lado, vamos a tener que la energía cinética de un sistema compuesto por n partículas con masa m y velocidades v está dada por la ecuación de la energía cinética. Este ya va a ser para un conjunto de átomos, recordemos, una sola partícula, un conjunto de partículas. Finalmente, combinando las dos ecuaciones anteriores, tenemos que la energía cinética promedio va a estar dada por esta ecuación, en donde la energía cinética promedio va a ser igual a 3n por kb por t dividido en 2. Por lo tanto, la temperatura termodinámica es proporcional a la energía media del sistema. Además, en cualquier tiempo t de una trayectoria de dinámica molecular, la temperatura instantánea, T inst, va a ser igual
a la energía cinética instantánea que está determinada por K-INS, como se ve en esta ecuación. Bueno, y dentro vamos a tener la contribución de las ecuaciones que ya fueron explicadas ligeramente recién. Para finalizar, tenemos que la temperatura termodinámica es el promedio de la temperatura instantánea durante muchos pasos de dinámica molecular. Para ir finalizando ya lo que sería este subcapítulo de dinámica molecular, vamos a hablar de lo que serían algunos análisis que vamos a poder obtener a partir de una simulación de dinámica molecular. En este sentido, las simulaciones que van a estar en el equilibrio o que nosotros queremos que estén en el equilibrio, es importante seguir en ellas un riguroso procedimiento equilibrado para el sistema antes de su recopilación de datos como tal. El propósito de este procedimiento equilibrado es relajar los malos contactos que pueden haber estado presentes en la estructura inicial, o sea, en la estructura de la cristalografía, y permitir que el sistema se asiente gradualmente a la temperatura deseada, que generalmente bajo condiciones estándar van a ser los 298 grados Kelvin o en condiciones en condiciones del cuerpo humano que podríamos llegar hasta los 310 grados Kelvin. Bien, en este sentido, nosotros podemos ver que los contactos que estaban quizás no en una posición correcta, que puede deberse también a algunos enlaces que van a estar mal formados o a algunos ángulos de enlace que tampoco van a ser los correctos, a través de este procedimiento de equilibrado o de minimización de energía, vamos a nosotros poder tener una conformación ya que sería más robusta con respecto a todos los parámetros que hemos visto a lo largo ya de esta revisión. Después del equilibrio, las propiedades físicas del sistema deben fluctuar alrededor de sus valores promedio, que deben permanecer constantes a lo largo del tiempo, y es lo que nosotros vamos a ir a buscar en esto. Bien, se pueden calcular varias cantidades útiles a partir de las simulaciones de dinámica molecular. La desviación de la raíz cuadrática media, o RMSD, es una de las primordiales o una de las más importantes, o quizás también uno de los cálculos más básicos que nosotros vamos a poder obtener a partir de una dinámica molecular, y esta cuantifica las diferencias entre las coordenadas atómicas para dos configuraciones de la misma proteína. A menudo el RMSD se calcula entre la configuración en un intervalo de tiempo dado y una configuración de referencia, como una estructura como un cristal de rayo X o RMN. El RMSD se define por la siguiente ecuación, que va a ser la raíz cuadrática de la ecuación que está adentro, y esta ecuación viene a corresponderse con los siguientes parámetros. N va a ser el número de átomos del sistema. Ri en función de t es la coordenada de posición del átomo I con respecto al tiempo t. R0i es la coordenada de posición del átomo I en la configuración de referencia, es decir, en la configuración que viene a partir del cristal. Para una trayectoria de dinámica molecular, normalmente la RMSD se calcula para cada paso de tiempo y se promedia sobre todos los átomos de interés. A menudo, la suma solo se incluyen los átomos pesados. En otras palabras, se omiten los átomos de hidrógeno. Más adelante, con la explicación de los gráficos, vamos a revisar un poquito lo que sería esta parte. Continuando hacia el lado, con la siguiente ecuación, tenemos que el RMSF es otra de las cantidades que se calcula de forma más cotidiana en un análisis estructural. Este RMSD es la fluctuación de la raíz cuadrática media, que cuantifica las fluctuaciones de cada átomo en la proteína sobre su posición promedio durante una trayectoria de dinámica molecular. Por lo tanto, el RMSF identifica las regiones más flexibles de la proteína. El RMSF se define a través de la siguiente ecuación, que también va a estar determinada por una raíz cuadrática, donde T es el número de pasos de tiempo, R y T es la coordenada de posición del átomo I en el paso de tiempo T, y RI es la coordenada de posición promedio del átomo I sobre la trayectoria.
Otro importante análisis es el seguimiento de puentes de hidrógeno a lo largo de una dinámica molecular. Por lo tanto, un enlace de hidrógeno se define mediante criterios como la distancia del donante y el aceptor no superior a una distancia de 3 a 3.5 Armstrong. El ángulo entre el donante y el hidrógeno, entre el donante y el hidrógeno y el aceptor, no se desvía más allá de 30 grados, teniendo ya como una posición de equilibrio, teniendo ya o centrándose en su posición de equilibrio en los átomos de hidrógeno con respecto al de oxígeno. Bien, en cuanto a los gráficos que tenemos en esta diapositiva, vamos a tener que el RMSD específicamente se va a calcular a través del tiempo. En este caso nosotros se simularon 600 picosegundos y el RMSD se va a dar en distancia. Entonces vamos a tener al principio una fluctuación muy grande, que es cuando recién se le imponen todas estas fuerzas a la dinámica. Entonces el RMSD va a cambiar demasiado con respecto a su punto original. Pero a lo largo ya del tiempo, incluso antes de los 100 picosegundos, como a los 20, 30 y algo picosegundos, esto ya se empieza a estabilizar un poco. Pero ya vemos que a los 100 picosegundos, que va a ser un poquito pasado de los 100 picosegundos, vamos a tener que el sistema ya va a estar en un estado de equilibrio, porque sus posiciones ya no van a variar mucho. Este mucho podría ser entre 1 o 2 Armstrong a lo largo de todo el tiempo de simulación que se tenga. Entonces nosotros vamos a ver que la mayor parte del tiempo, luego de que se logre equilibrar esta proteína, no va a fluctuar su conformación más allá de 0.5 Armstrong. Como también le había comentado anteriormente, en este tipo de análisis, lo que se intenta es eliminar las contribuciones que puedan traer los átomos de hidrógeno, ya que debido a que estos se mueven mucho, se pueden tener RMSD que no sean tan significativos. O quizás sí se pueden tener RMSD significativos, pero no va a ser tan bonito el resultado final. No así como, por ejemplo, si nosotros calculáramos todos los carbonos alfa, por ejemplo, de un aminoácido, ya que a pesar de que estos no se van a mover tanto, en caso de que haya una fluctuación inmensa, una fluctuación realmente importante, nosotros la vamos a poder lograr determinar de todas formas. Lo que logramos sacando estos átomos de hidrógeno es que vamos a tener un RMSD con mucho menos ruido. Por otro lado, tenemos que a diferencia del RMSD, tenemos el RMSF, que una de sus grandes diferencias es que, por ejemplo, nosotros acá ya no vamos a estar en función del tiempo, sino que vamos a estar en función del número de residuos. Ya que nosotros, por ejemplo, podríamos asumir que vamos a tener una proteína, en este caso de alrededor de 150 y tantos residuos, en donde podemos ver que las regiones que muestran los picos más altos, por ejemplo, las regiones que están cerca del aminoácido, no sé, 20, cerca del aminoácido 70, cerca del aminoácido 100 y 140, tenemos las fluctuaciones de RMSF más grandes. ¿Qué nos indica esto? Que estas regiones son las regiones más flexibles y, por lo tanto, nosotros podemos atribuir que estas regiones posiblemente estructuralmente sean algunas estructuras coil, ya que estas generalmente tienden a moverse mucho. Si queremos buscar, por ejemplo, quizás el sitio activo o tratar de apuntar en este gráfico dónde podría estar, al menos yo diría que serían las regiones que menos se mueven. Entonces podría ser que el sitio activo de la proteína pueda estar en esta zona, o pueda estar en esta zona, o se puede estar en esta zona. Debido a que como un sitio activo no tiende a desviarse mucho de su posición original, yo esperaría que en las zonas que no haya mucha fluctuación sería que se encontrara este sitio activo de la proteína. Por otro lado, vamos a tener los puentes de hidrógeno. En los puentes de hidrógeno vamos a tener en el eje X el tiempo. ¿Y por qué? Porque simplemente nosotros queremos ver si a lo largo del tiempo este enlace de hidrógeno realmente se mantuvo o no se mantuvo. Particularmente en estos dos gráficos nosotros podemos obtener que a través de la distancia de enlace y a través del ángulo de enlace se puede indicar que el puente de hidrógeno sí se formó o sí se logró formar a lo largo de los 5 nanosegundos de simulación que presentan estas gráficas. En general, este y muchos análisis o mucho otro análisis vamos a poder obtener a partir de una simulación de dinámica molecular.
pero inicialmente estos son un buen punto de partida para determinar que nosotros estemos, uno, manteniendo bien las condiciones de la dinámica y sabiendo que se está llevando a cabo de forma correcta la simulación de dinámica molecular que estamos esperando. Pasando ya al siguiente subcapítulo, las dinámicas de Monte Carlo, que ya hemos visto por encima en algunas de las discusiones anteriores, vamos ahora a tratar de pulir un poco lo que sería este método. Bueno, el método de Monte Carlo recibió su nombre gracias a la famosa ciudad de juegos de azar en Mónaco, Europa, debido al uso excesivo de números aleatorios en el algoritmo. Este tipo de simulación viene dada por un algoritmo de números aleatorios, para redondear mejor la idea. Bien, el objetivo de este método es generar un conjunto de estados en el espacio de fase que se muestran a partir de un conjunto estadístico específico. A diferencia de la dinámica molecular, los estados no están conectados entre sí de una manera temporal, por lo que no se proporciona información dependiente del tiempo, sino más bien se proporciona un conjunto de estados aleatorios que serán aceptados o rechazados según criterios termodinámicos. El método Metrópolis-Monte Carlo, que lleva el nombre de Nicholas Metrópolis, un físico greco-americano, proporciona un algoritmo para calcular las propiedades promedio dentro de un sistema biológico, comenzando con una configuración inicial. Uno de los átomos es perturbado por un desplazamiento aleatorio en el espacio tridimensional. La energía potencial se calcula para un estado inicial M y para un estado perturbado N. Las energías potenciales correspondientes UM y UN, que están denotadas por colores rojo y azul correspondientemente, se comparan para determinar si aceptar o rechazar este movimiento. Si el movimiento es cuesta abajo en energía, es decir, UM es menor menos UN menos UM es menor o igual a 0, el movimiento es aceptado. Si el movimiento es cuesta arriba, es decir, UN menos UM mayor a 0, el movimiento se acepta con una probabilidad que viene dada por un término que está elevado en un exponencial, utilizando un algoritmo que depende de un número aleatorio seleccionado. Si se rechaza el movimiento cuesta arriba, entonces la configuración asociada con el estado inicial M se convierte en el nuevo estado de la cadena. Este procedimiento se repite para generar una cadena de estados que se muestrean a partir de un conjunto. Las propiedades del sistema se pueden promediar en esta cadena de estados de la misma manera que se promedian las trayectorias de la dinámica molecular, aunque en el método Monte Carlo no se proporciona información dependiente del tiempo, como habíamos discutido ya anteriormente. Pasando ahora al siguiente subcapítulo, que vendría dado por los métodos híbridos, tenemos que los campos de fuerza mecánico-moleculares estándar descritos anteriormente, específicamente en el subcapítulo número 2, no permiten que se rompan o se formen enlaces químicos. Para ello, se han desarrollado una variedad de enfoques para abordar esta limitación, de los cuales actualmente vamos a mencionar que están los campos de fuerza reactivos, la dinámica ab initio, métodos mixtos QMM y métodos de enlace de valencia empírico. Y ahora vamos a ir un poco a lo que serían las definiciones de cada uno de ellos. Bueno, en la metodología de los campos de fuerza reactivos, un campo de fuerza mecánico-molecular se aumenta con términos funcionales analíticos que permiten la ruptura y la formación de enlaces químicos. Los parámetros para estos términos se ajustan a los cálculos de química cuántica para un tipo específico de sistema reactivo. Una desventaja de este enfoque es que el procedimiento de ajuste es a menudo engorroso y debe repetirse para cada tipo diferente de átomo en el sistema. Otro enfoque para realizar simulaciones de reacciones químicas se llama dinámica directa o dinámica ab initio, desde el inicio. En este enfoque, todo el sistema se trata de forma cuántica y la superficie de energía potencial se genera sobre la marcha, realizando un cálculo de la estructura electrónica en cada paso de tiempo de dinámica molecular. El principal inconveniente de este enfoque es el excesivo gasto computacional nuevamente,
que limita severamente el tamaño del sistema, es decir, el número de átomos y la duración de la trayectoria de la dinámica molecular son los que se ven más afectados. Por otro lado, tenemos que quizás los mejores métodos en cuanto a esta discusión de cálculo híbrido, tenemos a los métodos mixtos de mecánica cuántica y mecánica molecular, o QMMM, en donde tenemos que estos proporcionan una alternativa atractiva en estos enfoques. Los métodos QMMM En los métodos QMMM, el sistema se divide en regiones reactivas y no reactivas. Llámese a la región reactiva QM y a la región no reactiva MM. La región reactiva se trata de forma mecánica cuánticamente, mientras que la región no reactiva se trata con un campo de fuerza mecánico molecular estándar, como ya habíamos discutido recientemente. La región QM se puede describir utilizando una variedad de métodos de estructura electrónica, incluidos los métodos semiempíricos de alta teoría, como serían Hartree-Fock, y de teoría funcional de densidad, o también conocidos como DFT, que se discutieron en el capítulo 8. Se han diseñado varias estrategias para tratar el límite entre las regiones QM y MM, ya que esto es lo que genera una mayor complejidad. Por ejemplo, los enlaces que se rompen en este límite pueden ser cubiertos con átomos de hidrógeno. Esa es una de las metodologías. Además, se han desarrollado numerosos esquemas para describir las interacciones entre las regiones QM y MM. En general, estas interacciones QM-MM incluyen interacciones electrostáticas y de Van der Waals. Más específicamente, el cálculo de la estructura electrónica para la región QM incluye interacciones electrostáticas con las cargas puntuales atómicas en la región MM. Otro enfoque que a menudo se clasifica como un método mixto es el método de enlace de valencia empírico. El método EVB describe una reacción química en términos de un pequeño número de estructuras de resonancia, también llamados estados de enlace de valencia. Sin entrar mucho en detalle, les comento que este estilo de método de enlace de valencia empírico es a menudo casi tan eficiente desde el punto de vista computacional como los campos de fuerza mecánico-moleculares, o sea, como los cálculos MM, pero aún, pero aún permite que se rompan y se forman enlaces químicos. La desventaja de este enfoque es el procedimiento de parametrización requerido, aunque se han desarrollado métodos para automatizar o evitar este tedioso procedimiento. Comenzando el subcapítulo número 8, que vendría ya a ser el penúltimo capítulo de esta revisión, tenemos los cálculos de energía de Helmholtz y de Gibbs, que también para términos de esta discusión llamaremos cálculos de energía libre. Bien, las simulaciones de dinámica molecular también se pueden utilizar para calcular las energías relativas de Helmholtz y Gibbs. Las energías de Helmholtz se obtienen del conjunto canónico NBT constante, es decir, el número de partículas, volumen y temperatura a números constantes, mientras que la energía de Gibbs se obtienen del conjunto isotérmico isobárico, con el número de partículas, la presión y la temperatura constantes. La mayoría de las simulaciones biológicas que se realizan en fase de solución, estas dos cantidades termodinámicas son muy similares y, a menudo, ni siquiera se logran distinguir. En literatura, estas cantidades generalmente se denominan energías libres, y en términos de esta discusión, la usaremos para denotar la energía libre de Helmholtz y Gibbs. Las energías relativas de estos dos estados, denominados entre dos estados, A y B, se pueden calcular a partir de las funciones de partición para los dos estados. Cuando estos dos estados son significativamente diferentes, surgen dificultades técnicas porque las grandes diferencias de energía entre los dos estados conducen de igual forma a valores pequeños en la exponencial de la función de partición, lo que provoca incertidumbre estadística y errores numéricos. Es decir, en otras palabras, lo que tenemos es que un cambio muy grande entre alguna conformación y otra, o entre algún estado y otro, provocaría una curva que no sea muy preponderante, donde nosotros podamos decir realmente acá está ocurriendo el proceso o el fenómeno biológico que queremos nosotros atribuirle tal y o cual función. Para abordar este desafío, se ha desarrollado una variedad de métodos de simulación para calcular las energías libres relativas.
Los métodos implican construcción de una ruta que conecte los estados A y B en el espacio conformacional y dividir esta ruta en ventanas, donde cada ventana es lo suficientemente pequeña como para permitir un cálculo preciso del cambio de energía en cada una de las ventanas indicadas. Debido a que la energía libre es una función de estado, la diferencia de energía libre entre los puntos finales no depende del camino particular elegido, y a menudo este camino no tiene un significado físico preponderante. En esta línea se han desarrollado métodos relacionados para calcular las barreras de energía libre para reacciones químicas en sistemas biológicos. Muchos de estos métodos se basan en un muestreo general en el que se agrega un término adicional a la superficie de energía potencial para sesgar el sistema hacia una conformación particular en el espacio conformacional. En la práctica, se realiza una trayectoria de dinámica molecular independiente con diferentes potenciales de polarización que hacen que el sistema evolucione a lo largo de una coordenada de reacción, o más bien dicho de otra forma, de un conjunto designado de átomos. Posteriormente, todos los datos se combinan utilizando métodos estadísticos que eliminan los efectos de los potenciales de polarización para obtener la energía libre a lo largo de esta coordenada de reacción para la superficie de energía potencial original. La elección de la coordenada de reacción puede influir significativamente en la barrera de energía libre a calcular. Acá tenemos un ejemplo del tipo de coordenada de reacción colectiva para la reacción de la transferencia de hidruro catalizada por la enzima DHFR. Las reacciones de transferencia de protones e hidruros catalizadas por la enzima DHFR, BH es un donante de protones, por ejemplo en la enzima o el H2O. Esto para la imagen de la figura 1611. Por otro lado, y con respecto a los cálculos de la energía potencial, vamos a tener, por ejemplo, imaginemos dos proteínas gigantes que van a estar tratando de interactuar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Un estado A, que va a ser el estado inicial, y un estado B, que va a ser el estado final. Volviendo, vamos a tener este estado A y el estado B. Entonces, de alguna forma, yo mediante algunas coordenadas colectivas variables colectivas, lo que voy a tener es que voy a sesgar mi muestreo hasta llegar efectivamente desde el punto A al punto B, en donde para poder llegar a cada una de estas conformaciones yo voy a ir dividiendo cada uno de estos movimientos en ventanas muy pequeñas, en donde el cálculo de energía que yo pueda realizar sea significativamente más preciso que el que yo podría hacer de calcular desde un estado A al estado B directamente. Ya para ir finalizando con lo que sería la revisión del capítulo número 16, vamos a entrar en el subcapítulo 19, que serían las simulaciones de reacciones enzimáticas. Y nuevamente, como me había tocado ya en el capítulo número 12, o número 10, perdón, vamos a hablar de nuevo de lo que sería la aplicación de las técnicas que discutimos en la enzima del hidrofolato reductasa, o DHFR. Bien, esta enzima de hidrofolato reductasa cataliza la conversión de 7,8 dihidrofolato DHF en 5,6,7,8 tetrahidrofolato THF, usando nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato o NADPH, mucho más fácil, como coenzima o cofactor. Se cree que este mecanismo procede a través de la protonación inicial de DHF, seguida de la transferencia de hidruro desde el cofactor NADPH al sustrato de DHF protonado. La reacción de transferencia de hidruro catalizada por DHFR se muestra en la figura que mostré en la diapositiva anterior, siendo esta la reacción que se ha estudiado ya extensamente mediante métodos que incorporan tanto rayos X, resonancia magnética nuclear y espectroscopía de molécula única. Continuando con esta reacción enzimática, también es que se ha estudiado con una amplia gama de enfoques teóricos. Es por eso que vuelve nuevamente a la palestra. La superficie de energía potencial ha sido representada por varios métodos QM, MM y VB,
diferentes que han proporcionado resultados predominantemente consistentes. Los enfoques descritos en esta sección se han utilizado para calcular la barrera de energía libre, para la reacción de transferencia de hidruro y para la investigación de los cambios conformacionales que ocurren a lo largo de la vía de reacción. En particular, las distancias entre los residuos clave se han monitoreado durante esta reacción. Además, el impacto de la mutación de aminoácidos específicos en la barrera de energía libre y en los cambios conformacionales a lo largo de la vía de reacción también se han estudiado con otro tipo de enfoques. Los cambios correspondientes a las constantes de velocidad calculadas dentro del marco de la teoría del estado de transición están de acuerdo a los resultados experimentales. Por lo tanto, esto vendría a validar lo que serían los métodos teóricos también computacionales. Una combinación de datos teóricos y experimentales ha proporcionado información sobre el papel del movimiento de las proteínas y el muestreo conformacional en la catálisis enzimática. Estos conceptos se demuestran en las dos figuras que están en esta diapositiva y que más adelante comentaremos. De acuerdo con esta perspectiva, los movimientos térmicos estocásticos a lo largo de la enzima y los ligandos conducen a un muestreo conformacional de configuraciones que facilitan la transferencia de hidruros al acercar el sustrato al cofactor, orientándolos adecuadamente y proporcionando un entorno electrostático favorable. Estos movimientos térmicos son de naturaleza browniana, o también se puede decir aleatoria, pero ocurren dentro de los límites de la estructura de la proteína. Normalmente estos movimientos térmicos ocurren en la escala de tiempo de pico a nanosegundos, pero conducen a cambios conformacionales generales que ocurren a una escala de tiempo más lenta a lo largo de la coordenada de reacción colectiva. Dentro de este marco, la escala de tiempo de milisegundos medida experimentalmente y para la transferencia de hidruro en DHFR está relacionado con el tiempo promedio requerido para muestrear las configuraciones que conducen a la reacción química. La ruptura y la formación del enlace químico real ocurre mucho más rápido que en la escala de tiempo de milisegundos y puede verse como un evento poco común que ocurre solo después de que un muestreo conformacional suficiente genere una configuración conducente a la reacción química. El impacto de las mutaciones en la constante de velocidad de transferencia de hidruro para DHFR se puede entender en términos de barrera de energía libre a lo largo de la coordenada de reacción colectiva para la transferencia de hidruro. Como se discutió en capítulos anteriores, la barrera de energía libre o barrera de energía libre de Gibbs estándar puede verse como la probabilidad relativa de configuraciones de muestreo en la parte superior de la barrera en comparación con las de mínimo del mínimo reactivo. Las mutaciones alteran la superficie de energía potencial sobre la que se mueve la proteína y los ligandos, alterando las probabilidades relativas para muestrear estas regiones en la superficie multidimensional. Al cambiar el muestreo conformacional de equilibrio del sistema, la mutación cambia la barrera de energía libre y por lo tanto la constante de velocidad. Esta perspectiva tiene implicaciones importantes para la ingeniería de proteínas y el diseño de fármacos. Además, los cambios estructurales también se deben considerar el impacto de las mutaciones en los movimientos conformacionales de equilibrio. O sea que también vamos a atribuir toda la influencia que puedan tener las mutaciones dentro de los cambios conformacionales que puedan ocurrir en una proteína. Por tanto, las simulaciones moleculares de DHFR han proporcionado información sobre los principios fundamentales que subyacen en la catálisis enzimática. También se ha discutido una amplia gama de otras enzimas con este tipo de métodos computacionales. A medida que se mejoren los algoritmos y las computadoras se vuelvan aún más rápidas, se obtendrán más conocimientos a partir de las simulaciones moleculares. Este tipo de avances permitirán el diseño computacional de enzimas e inhibidores altamente eficientes y específicos para fines médicos y tecnológicos a partir de, idealmente, solo herramientas computacionales, ya que deberíamos estar mejorando la eficiencia y la efectividad de todas estas nuevas metodologías. Bueno, con respecto a la imagen que está a la izquierda de la pantalla, la que muestra un cambio conformacional a lo largo de una coordenada de reacción, que en este caso vendría a ser, vamos a ir viendo cómo va cambiando una coordenada de reacción en cuanto a su energía.
tenemos que el perfil de energía libre de la reacción de transferencia de hidruro catalizada por DHFR en función de una coordenada de reacción colectiva definida en términos de la diferencia de energía entre los estados de enlace de valencia del reactivo y del producto, que sería lo que se está mostrando en el eje X. Esta coordenada de reacción incluye movimientos de la enzima y el sustrato y el cofactor. La magnitud de la barrera de energía libre está determinada por las probabilidades relativas de configuraciones de muestreo en la parte superior de la barrera de energía libre y en el mínimo reactivo. Las distancias promedio donante aceptor en Armstrong se proporcionan junto a la curva de energía libre para los valores seleccionados de la coordenada de reacción. Estos valores que les acabo de comentar serían los valores que están apareciendo al lado de los cambios conformacionales que va teniendo la proteína. En cuanto a la imagen de la derecha, en donde tenemos un mapa de energía potencial, tenemos que esta representación esquemática de la energía libre estándar para una red catalítica de una reacción enzimática está dada por los cambios conformacionales que ocurren a lo largo de ambos ejes. Los cambios conformacionales que ocurren a lo largo del eje de coordenadas de reacción corresponden a la reorganización ambiental que facilita la reacción química. Por el contrario, los cambios conformacionales que ocurren a lo largo del eje de las conformaciones de conjuntos representan los conjuntos de configuraciones que existen en todas las etapas a lo largo de la coordenada de reacción, lo que lleva a un gran número de vías catalíticas paralelas. Las rutas de reacción pueden deslizarse a lo largo y entre ambas coordenadas. Para las enzimas reales se espera que el número máximo de mínimos a lo largo de la coordenada sea mayor que el mostrado. El panorama de la energía libre y las vías catalíticas dominantes se verán alterados por condiciones extremas y mutaciones en la proteína. Y bien, con esta finalización en la discusión de la enzima dihidrofolato reductasa, doy por finalizado la revisión del capítulo número 16 que corresponde al tema de dinámica molecular. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la clase. Chao, chao.